De verdad que estoy muy contenta por todo lo que está ocurriendo, aunque yo sé que cuando uno pasa pruebas y tribulaciones, nadie dice, ay, qué prueba tan maravillosa estoy pasando, ¿verdad que no? Pero Dios es bueno. Y como nos hablaba el pastor el domingo pasado, todas las cosas nos ayudan para bien. Y todo lo que Dios está haciendo, Él sabe por qué lo está haciendo. Muchas veces cuando uno pasa tantas pruebas, hay que preguntarle para qué, como nos hablaba el pastor el domingo pasado. De verdad que fue una palabra que ha marcado nuestros corazones. Y estamos contentos dándole gloria a Dios porque podemos tener un lugar donde reunirnos. Hay tantas personas que no tienen un lugar donde reunirse. Hay tantos hermanos. El otro día veía en el ministerio Puertas Abiertas, pusieron una foto de que ellos decían, la iglesia perseguida, decía que ellos se sentaban juntos y adoraban a Dios en silencio, porque no podían hacer ruido, porque los pueden matar. Y nosotros tenemos un privilegio de Dios, de poder tener un lugar donde podemos alabar a Dios con todos los instrumentos, a alta voz, y que estamos guardados por la mano del Señor. Entonces, los animo a que vengan. Todo, como decía el pastor, todos aquellos que están en casa, salgan de su comodidad, salgan de las sábanas y vengan. Es un privilegio. Mucha gente viene de Barcelona, de Sidamún, de otros lugares, de Alcarrás, de Alcoleche. Vengan los que están aquí en casa. Estamos aquí cerquita, y aparte Lleida es un lugar muy cercano. Uno se puede ir a pie de un lado para otro, y gracias a Dios que nos ha puesto en un punto estratégico. Este lugar está en un punto estratégico para que seamos de bendición. Amén. Y quiero decir de todo corazón que estoy muy agradecida con Dios, porque a pesar de las luchas y dificultades podemos decir, Dios es fiel. Levanten su mano conmigo. A mí me gusta una iglesia activa. Amén. Dios es fiel, Dios es todopoderoso y Dios es un Dios que cumple sus promesas. Amén. Él es real, Él es tan real como la persona que tienes al lado. Así que mira al que está a tu lado y dile con poder y autoridad, Dios es fiel. Amén. No sé por cuántas luchas y dificultades has pasado en este mes, en esta semana o de pronto en este año. Hay veces que las luchas parecen interminables, ¿verdad? Pero Dios es poderoso y vengo a decirte de parte de nuestro Dios, pon tus ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. A veces tenemos días en que todo parece salir mal y quiero decir que esta palabra ya la tenía preparada desde hace como 2 semanas. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esos momentos donde el Señor te levanta, solamente tienes que escribir, porque Él tiene un mensaje especial para dar al pueblo, amén. Y a veces tenemos días en que todo parece salir mal, pasamos por temporadas difíciles en nuestra vida y yo las he vivido, las he sufrido y puedo entender lo que muchas personas pasan en su caminar diario y por experiencia propia. A veces uno pasa dificultades y necesitamos aprender de ellas, ¿no? Y muchas veces lo pasamos por experiencia propia, ¿no? Hemos vivido circunstancias donde cada circunstancia nos enseña algo. Dios nos enseña y que podamos ayudar a otras personas que puedan pasar por la misma situación. Y otro es por la misericordia de Dios, que Dios va derramando su gracia y nos permite tener empatía con las personas y ponernos en el lugar de la circunstancia que está viviendo esa persona. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y levanta tu mano y dile, Señor, gracias por esta circunstancia que estoy viviendo. Quiero aprender y quiero pasar la prueba. Amén. Normalmente hay 2 razones principales por las que pasamos temporadas difíciles. Uno es porque estamos haciendo algo mal
y necesitamos rendir cuentas a Dios. Entonces ahí Dios te va a mostrar la condición de tu corazón, te va a mostrar qué es lo que estás fallando o qué es lo que tienes que rendir al Señor. Y otra es cuando estamos haciendo algo bien. No siempre cuando hacemos las cosas bien, todo va a ir súper bien. A veces el enemigo intenta meter la pata para que tiremos para atrás. Entonces, cuando estamos haciendo algo bien, estamos agradando el corazón de Dios. Y a veces las cosas salen mal porque hemos sido negligentes o porque hemos elegido mal o porque hemos sido desobedientes y no buscamos consejo a la autoridad y actuamos independientemente. Y por lo general, si tenemos relación con Dios, podemos darnos cuenta y podemos reconocer nuestros errores y podemos arrepentirnos y empezar a hacer las cosas bien. A veces no se trata de que hayamos hecho algo mal. Podemos estar haciendo lo bueno, pero el enemigo siempre intenta ponernos la zancadilla, meter sus garras para que nosotros tengamos duda, incredulidad, justo lo que el Señor nos ministraba hoy. Y el enemigo siempre intenta desviarnos del propósito de Dios, intenta enfriarnos espiritualmente para que uno esté apagado y para que uno se aísle del cuerpo de Cristo. Acompáñame en la palabra en 1 Pedro 3, capítulo 3, 17 al 18. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El enemigo quiere echar a perder la obra de Dios en nuestra vida. Él quiere apartarnos del Señor y siempre buscará estropear lo que estemos haciendo bien. Siempre intentará meterse ahí para dañar lo que estemos haciendo bien. Y a veces Dios permite esas pruebas por varias razones. En primer lugar, las dificultades ponen a prueba nuestra fe. Dios permite que pasemos por momentos difíciles para poner a prueba nuestra fe, para perfeccionar nuestra fe. Y esto le glorifica. Siempre veo que cuando uno empieza a pasar pruebas, a mí me pasó mucho tiempo en el que sentía como Dios me metía en el horno, me sacaba un ratico, tenía como un momento de, Señor, qué bueno, tengo 2 días bien, pero luego me metía en el horno otra vez y pasaba como otra vez ese proceso de fuego, de purificación. Justo en aquel tiempo me acuerdo que mi esposo llegaba a comer a mediodía y veía un programa. No, era por la noche, creo que veía una serie que era Forjado a Fuego. Era cuando los herreros hacen sus armas, sus cuchillos, sus espadas, y le daban con el martillo y al fuego, y volvían y le daban y al fuego, y volvían y le daban al fuego. Y yo me sentía como ese cuchillo que estaba siendo pasado por el fuego, y otra vez me daban y me golpeaban muy fuerte, muy duro, y volvía otra vez al fuego, y así hasta que finalmente ya lo meten en el agua para poder estar firme y resistente. Y muchas veces nos pasa eso. Y nosotros decimos, a veces le echamos la culpa solamente al diablo, cuando realmente es Dios que está procesando nuestro corazón y que nos está pasando por el fuego para perfeccionar nuestra fe. Amén. Dice 1 Pedro 1 del 6 al 8. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces significa que aún cuando no veamos la mano de Dios obrando en nuestra situación, creer que Él está allí. Porque justo cuando uno está pasando por esas tribulaciones, uno no escucha a Dios. Uno está tan centrado en el problema, están nuestros ojos tan
se han bajado tan fuertemente del Señor y lo ponemos en la tierra, lo ponemos en el problema o lo ponemos en las personas, ponemos nuestra mirada en la gente y no vemos a Dios actuando, pero Dios está actuando, Dios está ahí en tu situación, y creer que Dios está allí en los malos momentos, pero también está en los buenos momentos, amén. Y significa que encontramos nuestro gozo en Él, independientemente de lo que suceda. Yo sé que a veces es difícil, por ejemplo, cuando estás pasando un dolor muy fuerte, una enfermedad, es difícil levantar tu mano y decir: Dios, te alabo y te bendigo y te doy gracias. Más bien uno está en la mente suplicando: Señor, por favor, ayúdame, sáname, sácame de esto, ¿verdad? Pero Dios está ahí. Solo tienes que levantar las manos y decir: Señor, como decía el apóstol Pablo, me gozo en la tribulación. ¿Qué nivel de problemas habrá pasado el apóstol Pablo para decir: me gozo en las tribulaciones? Pero él sabía que en cada tribulación Dios estaba forjando su carácter, estaba forjando su corazón, lo estaba haciendo más resistente, amén. Entonces, cuando decidimos creer en el poder de Dios, que Dios es tan poderoso que Él puede aquietar cualquier tormenta, amén, que eso será crucial para fortalecer nuestra fe. Cuando creemos en el poder de Dios, que Dios es tan poderoso, es tan sobrenatural, que Él puede aquietar cualquier tormenta, llámele como le llame, porque uno a veces se compara, a ver, este está pasando tribulaciones. Nosotros, cuando vemos los problemas de las personas, podemos decir: Señor, por favor, ayúdale. Señor, por favor, tu mano poderosa ahí, porque cada circunstancia, aquel que la vive, para cada uno es dura. Nadie puede decir: no, es que mi circunstancia es más dura que la de fulanito, de sutanito. No. Todas las circunstancias son duras, son difíciles. Y dice la palabra en Lucas 8, del 22 al 25, vamos a buscarlo. Lucas 8, del 22 al 25. Es esa parte cuando dice la palabra: aconteció un día que, entrando en una barca con sus discípulos, les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Quién se durmió? Jesús. Él se durmió y se desencadenó una tempestad de fuego en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Vengo a decirte de parte de nuestro Dios y Salvador Jesucristo: cuando pases por una tormenta en tu vida, recuerda quién es el que las calma. Cualquier tormenta que puedas estar pasando, recuerda quién es el que las calma. Porque ¿sabe qué les pasó a los discípulos? Ellos estaban dudando del poder de Dios. Ellos estaban dudando de que Jesús podía calmar esa tormenta. Y mira que Jesús estaba dormido. Jesús estaba dormido en ese momento. Pero cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos, ellos olvidaron quién era Jesús. Y muchas veces nos pasa eso como creyentes. Pasamos una circunstancia y preferimos llorar, desanimarnos, volvernos a meter al cautiverio espiritual, en lugar de decir: en el nombre de Jesús, yo decido salir de esta tormenta y callar la tormenta. Dios nos ha dado poder y autoridad en la boca. Hay que orar, hay que clamar, hay que declarar. Y Dios, por eso necesitamos tener relación con Dios, para tener discernimiento y saber si la circunstancia que estamos viviendo es del enemigo que está metiendo sus garras, o es realmente Dios que está puliendo algo en nuestra vida. Porque vuelvo y repito, no todo hay que echarle la culpa al diablo.
nosotros también tenemos mucha culpa en muchas tribulaciones que pasamos. Muchas veces tenemos puertas abiertas y Jesús quiere sanarnos. Jesús quiere traer libertad a nuestra alma. Cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos, ellos se olvidaron de que Él era la verdad, el camino, la verdad y la vida. Ellos tuvieron miedo y dudaron. Y si estás en medio de una terrible tormenta en tu vida, tienes que recordar quién es el que está en tu barca. Y debes recordar y adorar y alabar a Dios por todo lo que Él es. En medio de esa circunstancia difícil, necesitas clamar a Dios y decirle a tu problema: Dios es más poderoso que mi problema. Dios es más poderoso que mi circunstancia. Amén. Y reconoce que tu auxilio está en el Señor, y que todo lo que tienes que hacer es llamar su nombre y alabarle. La alabanza rompe con las estrategias del enemigo. La alabanza, la adoración quebranta los poderes del diablo, pero también la alabanza y la adoración a Dios nos lleva a alinearnos con Él, a alinearnos a su diseño profético, a su voluntad, y nos lleva a que nuestra alma tiene que alabarle a Él. Porque muchas veces nuestra alma, ¿qué hace? Cuando tenemos un problema, meternos a la cueva, como yo le llamo. Sí, nos metemos a la cueva cuando muchas veces tenemos esos problemas, esas circunstancias. ¿Qué solemos hacer? Otra vez, llorar, quejarnos. ¿Sí? ¿Está bien el audio? ¿Qué hacemos? Llorar, quejarnos, lamentarnos, entrar en depresión, en tristezas. No, hay que tomar la decisión de decir: en medio de mi prueba y de mi circunstancia voy a alabar más fuerte a Dios. Voy a alabar al Señor. En medio de mi dolor voy a adorar a Dios. Yo he pasado crisis de migrañas muy fuertes, terribles, hasta 8 crisis al día, donde lo único que mi mente era como si quisiera a punto de estallar. Pero en medio de ese dolor, donde no podía ni articular palabra, solamente podía levantar mis manos y decir: Señor, te alabo. En medio de mi dolor, Señor, te bendigo. Yo sé que tú eres mi sanador. Yo sé que tú eres mi fuerza. Yo sé que tú me vas a levantar. Y muchas veces en medio de esos dolores tan terribles era cuando más palabra de Dios venía a mi mente. Porque ahí, en medio de tu tribulación, es donde Dios más te va a hablar. Amén. Pero buscando a Dios, no quejando y lamentándonos, sino orando, clamando, alabando al Señor. Amén. La fe significa que sin importar lo que está sucediendo en tu vida, decides seguir creyendo en la bondad de Dios, decides seguir creyendo en la misericordia de Dios y en la justicia de Dios. Amén. La fe significa que puedes decir como Job dijo, en Job 13:15 dice: aunque él me matare, en él esperaré. Imagínate las pruebas de Job. Y él dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Y puedes decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Debemos dar gracias a Dios para fortalecernos, para fortalecer nuestra fe cada día. Amén. Segundo lugar, las dificultades ponen a prueba nuestra paciencia. Amén. ¿Cuánto necesitan paciencia? Yo necesito el doble de paciencia. Señor, ayúdame. Las dificultades nos hacen vivir sufrimiento, tribulación, tentación. Muchas veces las dificultades nos hacen vivir aflicción, miseria, dolor, ¿sí? Sin embargo, Dios dice en la palabra en Santiago 1, del 2 al 4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba produce paciencia, y la paciencia nos lleva a ser perfectos y cabales.
Siempre decimos, es que no hay nadie perfecto, ¿verdad? Pero Dios dice en su palabra que Dios hizo de Moisés un hombre perfecto, el hombre perfecto sobre la tierra. Y Moisés, que era un hombre que era movido era colérico, mató a un egipcio porque no aguantó su tiempo en el que Dios lo iba a usar. Mató a un egipcio, lo pasó por el desierto. Pero Dios luego formó en Moisés un hombre perfecto. Y Santiago, el apóstol Santiago nos dice, tengan gozo cuando estén pasando alguna prueba. Yo sé que es difícil decirlo, es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Gózate en Dios, porque Dios está haciendo algo poderoso en tu vida, amén. En medio de esa prueba, gózate en el Señor, métete en la alabanza, métete en oración, levanta tus manos al cielo, para que el diablo también vea que tú eres un hijo que estás adorando a Dios en medio de tu circunstancia, amén. La prueba produce paciencia y la paciencia nos lleva a ser perfectos y cabales. ¿Sabe quién es un hombre perfecto y cabal? Aquel que frena su lengua. Léete Santiago capítulo 3, te lo lees en casa. Cuando nosotros frenamos nuestra lengua, dice que nos lleva a ser perfectos, porque con la boca nosotros mismos nos metemos en la cueva otra vez, nos metemos en el cautiverio otra vez. Cuando decimos, pobre de mí, nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? La boca, cuando nosotros nos empezamos a quejar, a lamentarnos, a tener baja autoestima, nos metemos en la cueva. Pero cuando declaramos en medio de lo que sientas, porque nadie nos quita eso que realmente estamos sintiendo, viviendo o pasando. Es difícil cuando un varón, una mujer, un matrimonio no tiene dinero para dar de comer a sus hijos. Y uno puede decir, Señor, no podemos decir, Señor, es que miren la miseria en que vivo. No, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú eres mi proveedor. Padre, necesito comida para mis hijos. Y Dios es tan poderoso y sobrenatural que te va a traer la comida para tus hijos, ¿sí? Dios, en medio de la enfermedad, Señor, yo me declaro sana, aunque estés viviendo el peor dolor de tu vida. Yo me declaro sana en el nombre de Jesús, porque la enfermedad está ilegal en mi cuerpo y en el nombre de Jesús se va toda enfermedad y se va todo diagnóstico crónico de... A mí me han declarado muchos diagnósticos crónicos. Hasta una digestóloga en Colombia me dijo, ya puedes pagar, y era cubana la mujer, ya puedes ir pagando tu repatriación porque te quedan 3 meses. Y yo, en el nombre de Jesús, yo cancelo eso. Yo sé que Dios me ha llamado para algo grande y poderoso y voy a tener salud, y cancelo en el nombre de Jesús todo diagnóstico crónico de tal cosa. Si vieran mi historial médico, pero Dios es fiel. Mi marido se ríe. Cuando voy al médico, el otorrino me dice, mujer, ¿cuántos años tienes? Porque ve un historial clínico tan desagradable, tan malo, el historial médico, terrible. Pero aquí estoy para la gloria de Dios y sé que me quedan muchos años más de vida, y en el nombre de Jesús se rompe todo diagnóstico crónico. O sea, la tribulación que estés viviendo, háblale a tu problema quién es Dios, que Dios es más poderoso, que Dios es sobrenatural para sacarte de esa tribulación. Pero también es necesario que Dios produzca en nuestro corazón, que Dios nos hable qué está tratando en nuestro corazón. Entonces, la prueba produce paciencia. Algo que la paciencia logra en nosotros es librarnos del orgullo. Porque ¿cuántos son impacientes? Levanten su mano. Y la impaciencia es una forma de orgullo en el corazón, ¿sí? O sea que todos tenemos orgullo. Ahí estamos de acuerdo, ¿amén? ¿O solo yo? Todos tenemos orgullo porque nos cuesta esperar. Cuando quedamos con alguien y luego te pone, es que no llegaré, es que no puedo ir, tardo 20 minutos, no, es que se me olvidó, me quedé dormido, ¿verdad? Entonces,
Cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, nos centramos en mirarnos a nosotros mismos y no miramos a Dios. Y queremos que las cosas sucedan ya y ahora, ¿verdad? Cuando clamas por algo a Dios, tú quieres que sea ya, inmediatamente. El ya y ahora, en nuestro tiempo. Y Dios permite que pasemos por épocas difíciles para quitar el orgullo de nuestro corazón, de pensar que podemos hacer que la vida funcione sin Dios. Y eso es orgullo. Cuando Dios te tarda un tiempo y tú enseguida empiezas a hacer las cosas en tus fuerzas. Y cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, cometemos el más grave error, porque hemos sacado a Dios de la ecuación. Los momentos difíciles nos obligan a dejar de buscar ayuda en la gente. Nos obligan a dejar de buscar ayuda en las personas y poner nuestra mirada en el Señor, levantar las manos y decir: Señor, en ti voy a confiar, en ti voy a esperar. Amén. Y orar. Nos ayudan a buscar más de Dios. Si no esperamos ayuda de Dios, nuestro espíritu está actuando independientemente y orgulloso. Pero cuando somos pacientes y estamos dispuestos a esperar en Él, estamos dispuestos a estar firmes en Él, venga lo que venga. Y estamos dispuestos a confiar en Él a pesar de la circunstancia. Cada vez que pasamos por una temporada de pruebas, debemos arrepentirnos del orgullo en nuestro corazón. Es más, tiene que ser una oración constante en nuestra vida. Señor, me despojo de todo orgullo, como cuando te estás desvistiendo, me despojo de todo orgullo, me despojo de todo ego, de la vanagloria, del el pensar cuando siempre pensamos qué dirán de mí, qué hablarán de mí, orgullo en el corazón. Porque Dios está depositando, como nos hablaba antes, es una palabra que Dios nos está hablando continuamente. Él está sanando nuestro corazón, nos está preparando para soportar el peso de la gloria que viene. Porque Dios no le va a entregar la unción suya a gente llena de orgullo, llena de falta de perdón, con el corazón dañado, con el alma dañada. No, la unción no es gratuita. Tenemos que pasar procesos, amén. Proverbios 16:18 dice: al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Tremendo, ¿no? Al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Podemos saber si somos orgullosos según nuestra reacción al problema. Ahí está, eso es como un barómetro. ¿Cómo reaccionas ante el problema? Ahí te das cuenta si realmente tu corazón está dañado. Los momentos de prueba nos ayudan a conocer mejor a Dios. Esos momentos son los que revelan cómo está la condición de nuestro corazón. Esos momentos son los que nos llevan a buscar más al Señor y a reconocer que solo es gracias a lo que nuestro Señor Jesús logró en la cruz del Calvario que hacemos lo que hacemos, que si ministramos, si cantamos, si predicamos, si servimos, en lo que sea, es por amor a Dios. Si tienes talento para trabajar, para dibujar, para pintar, para lo que sea, eso viene de Dios, porque sin Dios no podemos hacer nada. Y un arma que Dios nos da para fortalecer nuestra paciencia en los tiempos de prueba es la alabanza. Por eso siempre decimos: levanta tus manos, no es porque quiera cansarlos o porque los ponga que ir aquí a hacer fitness. No, levanta tus manos, porque cuando tú levantas las manos y adoras a Dios, te olvidas del problema, pones tu mirada en el Señor, te llenas del Espíritu Santo. Entonces ese problema, ¿cómo es? Más chiquito, porque le estás diciendo a ese problema: mi Dios es más grande, mi Dios es todopoderoso, mi Dios puede sacarme de este problema, de esta tribulación, amén. Y en medio de la alabanza podemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, porque muchas veces uno ve el problema gigante, pero a Dios lo vemos pequeñito, y resulta que es al revés. Dios es más grande que cualquier problema.
Y a través de la alabanza encontramos paz, encontramos el gozo del cual nos habla el apóstol Pablo y el apóstol Santiago. Encontramos paz, encontramos descanso, encontramos reposo en nuestra alma. A veces uno en medio del problema tiene una paz que asusta, ¿verdad? Esa paz que asusta, esa es la paz que habla Dios, la paz en medio de cualquier circunstancia. Esa paz sobrenatural de la que nos habla el Señor y la paz tuya que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guarda nuestros pensamientos y guarda nuestro corazón. Nuestros pensamientos de pensar mal de, y nuestro corazón del orgullo, de la vanagloria, de cualquier cosa que no sea de Dios. En tercer lugar, las dificultades ponen a prueba nuestro amor. En medio de las pruebas, nuestro amor por Dios y su amor por nosotros se hace más visible. Porque es ahí en medio de la circunstancia difícil donde puedes ver la mano de Dios abrazándote, consolándote muchas veces. ¿Cuántas veces uno en medio de la tribulación uno llora desconsoladamente, pero de repente sientes como la mano del Señor que te está acariciando la cabeza y te está diciendo: tranquilo, hijo, yo estoy aquí? Y es Dios. Muchas personas se alejan del Señor cuando pasan circunstancias difíciles y luego pasan las consecuencias del pecado y después le echan la culpa al Señor de todo lo malo que está ocurriendo en sus vidas. En lugar de reconocer los errores y arrepentirse, empiezan a cuestionar a Dios. ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me pasó aquello? ¿Por qué otra vez esto? ¿Por qué aquello? No, como decía el pastor el domingo, no le preguntes por qué, sino para qué. ¿Para qué me estás haciendo pasar esta prueba? ¿Qué tengo que aprender, Señor? Y el Espíritu Santo es todo un caballero que cuando le preguntas, Él te responde. Pero tus oídos tienen que estar alineados al cielo, no escuchando el qué dirá la gente o no, tus oídos puestos en el Señor, amén. Entonces, si la reacción habitual ante la dificultad es el enojo, la desesperanza, la angustia, el hablar mal, hay que romper con todo viejo hábito pecaminoso, amén. Y necesitamos enfrentar esa circunstancia difícil, sea la que sea dolor, enfermedad, escasez, tribulación, la que sea, enfrentarlo adorando a Dios, poniendo tus ojos en Jesús y reconocer los errores y arrepentirnos. Muy importante el arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento en nuestro corazón, volvemos a pasar otra prueba, volvemos otra vez a vivir el mismo desierto. Y en medio de los problemas, en medio de las acechanzas del enemigo, decir: mayor es el Dios Todopoderoso, mayor es mi Dios, y voy a alabarle con todo mi corazón. Voy a invitar al grupo de alabanza. Vamos a alabar al Señor. Y ahí en medio de esa tribulación decir: Señor, tú eres más grande que cualquier problema y que cualquier circunstancia. Tú eres más grande que este dolor y que esta enfermedad. Tú eres mayor que todo poder de las tinieblas. Nada me podrá separar de tu amor. Y cada vez que pasemos por momentos difíciles, necesitamos mantener una actitud de arrepentimiento, una actitud de humildad, una actitud de adoración al Señor, para que el Espíritu Santo, dice la palabra, que Él nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros nos concentramos en buscar de Dios, en alabarle, poner nuestra mirada en el Señor, entonces Dios mismo vendrá a decirnos: hijitos, que te estoy tratando esto. Hijitos, que quiero que quites esto de tu vida. Dios mismo nos corrige nuestro pecado. ¿Y sabe qué es lo más bonito cuando Dios nos corrige? Que no te enfadas con nadie. Te tienes que enfadar con Dios en tal caso, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando la autoridad corrige a alguien? Se lo toma mal, normalmente. Lo normal es que la persona se lo tome a mal. Cuando te corrige el pecado, cuando te muestra lo que estás haciendo mal. Lo más común es que nos enfademos, empecemos a hablar mal del pastor, de la pastora, de tu líder, de tu discipulador.
Pero cuando viene Dios y te dice, hijito, estás haciendo esto mal, o te estoy quitando esto, esto y aquello, entonces ahí no te puedes enfadar con nadie. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte, pedir perdón, arrepentirte y levantar tus manos a Dios. Vamos a ponernos en pie.